en términos de días hábiles, con un gobierno que indudablemente sigue sin encontrarle el agujero al mate, se diría en el campo, en el sentido de que trata de salir de la lógica del caso Adorni, pero las estrategias que utiliza le dan muy poco resultado, e incluso con la propia participación del mismísimo presidente de la Nación, que termina, no digo desobedecido, pero que termina pagando un costo extra, uno más, a partir de una serie de aseveraciones que había hecho en la noche del miércoles con una entrevista allí en La Nación Más, donde estaba el dúo Trebuch Majul, y que el presidente había adelantado que efectivamente Manuel Adorni iba, perdón por la redundancia, a adelantar la presentación de la declaración jurada, que ayer decíamos que es más una cuestión legalista que efectivamente política. Bueno, ayer Adorni apareció en un encuentro, ya no podemos hablar de entrevista, en un encuentro con Alejandro Fantino, y prácticamente allí dijo que le faltan 20 días para preparar la declaración jurada. Una nueva circunstancia, si se quiere, de hacer otra cosa totalmente diferente a lo que, en este caso, el propio presidente de la Nación plantea. Para el día de hoy se espera una reunión de gabinete. Hay que decir que las internas allí en la Libertad de Avanza están a full, con situaciones cruzadas de todo tipo, desde donde ya el escenario de la disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei está bastante desdibujado, donde empiezan a plantearse situaciones ante una hipotética salida de Adorni. ¿Quién podría ocupar ese lugar? Ese es el otro problema, ¿no? ¿Quién referencia en ese espacio a partir de las determinadas características del dúo presidencial? Hablamos de Karina y de Javier Milei, donde indudablemente Adorni ocupaba un rol estratégico y que no es fácil de llenar ese casillero. En la semana recibieron rumores con que podía ocupar ese lugar Martín Menem, un hombre de trato directo con Karina Menem, pero el propio Menem salió a decir públicamente que desechaba esa posibilidad. Allí lo que hay es un escenario de que llega a ocupar un lugar de Adorno, si es que llegara alguien, va a tener todos los focos puestos sobre su figura política y, insisto, no es tan fácil de conseguir a alguien que para esta etapa de gobierno no sea sujeto de ningún reproche y que además se someta a los designios y a la voluntad política fundamentalmente de Karina Milei, y a partir de eso la dificultad, insisto, de generar el cambio. Por lo demás, un morderse la cola sistemáticamente para el liberalismo, que no puede salir de la encerrona política en la que ha quedado involucrado específicamente. Muy bien, Miguel. El otro de los puntos también de la jornada del día de ayer tiene que ver con la cuestión judicial, ¿no? La Corte Suprema que rechaza este per saltum que había presentado el propio Javier Milei en torno al tema presupuesto universitario en las semanas judiciales de la Libertad Avanza, algunos altos y bajos, principalmente lo que tiene que ver con cumplimientos de las leyes que salen del Congreso Nacional. Sí, con una estrategia que tiene que ver con la dilación, ¿no? Que tal vez habría que ver en qué momento eso también tendrán que empezar a pagar un costo político los propios legisladores que están mirando para otro lado. Ujú. Acá hay una decisión política muy clara con nombre y apellido, que es obviamente con nombres y apellidos. Los más visibles son los de Javier Milei, los de Luis Caputo, que el propio Manuel Adorni, que es el responsable de administrar los destinos de la nación, o sea, es un administrador en ese sentido, de no cumplir con las leyes que ha sancionado el año pasado efectivamente el Congreso de la Nación, que sufrieron un proceso de veto por parte del Poder Ejecutivo, que ese veto luego fue dado vuelta en hechos y circunstancias, si se quieren,
históricas para lo que es la institucionalidad argentina, y la ley no se está cumpliendo. Entonces, allí es donde entra a tallar la responsabilidad de aquellos dirigentes políticos, les llámese legisladores, que sin ser efectivamente del riñón libertario, tendrían que, y que nos han contado todos los argentinos en su verdadera vocación republicana años atrás, cómo explicarán el día de mañana mirar para el costado del no cumplimiento de una ley. Porque de la misma manera que en una democracia se debe aceptar la voluntad del pueblo argentino, en este caso del pueblo argentino, que elige a un presidente que puede no gustarnos, pero que derivó sus políticas hacia un sentido, también habría que decir que la contraparte también debe cumplir con un proceso donde efectivamente, aunque no guste, debe cumplirse. Bueno, ese sector de la política argentina está mirando para otro lado. Y cuando en algún momento aparezca la situación de ponerse los pantalones largos en nuestro país respecto de cierta institucionalidad, tendrían que dar cuenta este conjunto de legisladores, ¿no? Podemos pensar en los locales, con los nombres propios de nuestros diputados y nuestros senadores, que en muchos casos, incluso con el tema de la reforma del financiamiento universitario, han sido formados en la Universidad Argentina. Algunos incluso son docentes en la Universidad Nacional de Rosario, e insisto, sin embargo parecen mirar para otro lado, fingir demencia, y lo que uno puede aspirar, en todo caso, con el devenir del tiempo, es que la sociedad, el electorado, llegado el caso, tenga la suficiente memoria para reprochar ese no cumplimiento de la ley. Porque honestamente algunas cosas no se pueden proyectar todo el tiempo de manera permanente, y en algún momento el escenario cambia, en algún momento los vientos cambian, y habrá que ver cómo se adaptan, insisto, estos personajes que hoy están mirando para otro lado, y en el medio la están pasando mal muchos sectores que tienen la ley a su favor, y que sin embargo existe un gobierno desde el Poder Ejecutivo que no la cumple, y parte del Poder Legislativo que mira para otro lado. Como lo decíamos también allá por el año 2017, 2018, 2019, no es un fin de semana para desatender el tema político, Miguel. No. No, porque seguramente, o sea, está todo el mundo con algunas expectativas. Obviamente lo que pueda surgir de esa reunión del día de hoy, recordemos que, contextualicemos la reunión, recordemos que la propia Bullrich, en la noche de antenoche, cuando algunos hablan de que Bullrich sabía que Adorni estaba próximo a presentar la declaración jurada, y que por eso hizo esa jugada de salir en una puesta en escena a plantear que efectivamente Adorni hiciera la declaración jurada, con lo cual la iba a poner en un lugar de, se hace lo que dice la pato. Algunos dicen que eso no es así, que es más producto de una voracidad de la propia Bullrich, que la hace apurar algunos pasos todavía incipientes. Hay mucho enojo, eso coinciden todos los corresponsales allí en Casa de Gobierno. De lo que pueden observar es que hay mucho enojo con la propia Bullrich, y más allá de la puesta en escena otra vez de lo sucedido ayer en la radio que conduce Alejandro Fantino, efectivamente hoy me parece que va a haber una reunión de gabinete que, independientemente de lo que el gobierno filtre, va a estar picante, ¿no? Y son esas ocasiones en las que uno imagina o desea ser una mosca, ¿no? Para estar haciendo vueltas, efectivamente, está dando vuelta a ver las caras, los gestos y las cosas que se dicen. No se le animaron a Patricia Bullrich. Esto también es otro punto, Miguel. Ayer pensaba, el ejército trolls de Caputo, de Karina Milei, de Menem, demás, mudos. No se lo animó Lilia Lemoine. Prefirió subir una foto en paños menores y no atacó a Patricia Bullrich. ¿Cuánto poder que ha ido ganando en este último tiempo?
Me parece que lo que hay es una situación de una indecisión, indefinición, una inseguridad de lo que viene para el mediano plazo. Efectivamente ha trascendido en los últimos días, lo planteábamos nosotros, lo llamativo de el anuncio, cómo se hizo saber de la supuesta reunión entre Paolo Roca y Mauricio Macri, una señal clara del empresario ítalo-argentino de comentarle a Macri que no desactive la vigencia del PRO, porque desde algunos sectores del llamado Círculo Rojo tienen claro que el modelo no cierra y han sido profusos los análisis desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, donde lo que pretenden muchos efectivamente representantes de ese llamado Círculo Rojo es la posibilidad de que el modelo continúe. En todo caso, quien sería prescindible es efectivamente Javier Milei, porque a partir de ciertas estrategias, ciertas formas y ciertas características también del modelo que Milei no quiere revisar, es lo que está haciendo realmente ruido. Entonces, la ya casi famosa editorial de la semana pasada de La Nación, que reivindicaba mantener el modelo más allá de Milei, es muy clara en ese aspecto. Así que, a partir de lo que vos decís, lo que me parece que está sucediendo es que no son pocos los que ven a un Milei que puede debilitarse aún más y que puede haber un mañana, o intentar un mañana de alguna manera para seguir actuando en política. Entonces, ante ese escenario de incertidumbre, ante una dirigente que tiene sus votos, no muchos, de acuerdo a lo que fue la última elección a nivel presidencial, pero que puede representar desde otro lugar una vuelta de tuerca de lo que ha ofrecido hasta ahora Javier Milei. No es que va a ser una vuelta de tuerca donde se respete la institucionalidad, donde se respeten ciertos procesos, mucho menos. La historia de Patricia Bullrich habla por sí misma de lo que representaría una Bullrich empoderada en términos de consagrarse como figura candidata primero y como presidenta después. Pero insisto, a mí me parece que lo que hay es un intento de, bueno, de sencillar hasta que aclare. Las cosas están eh, muy mezcladas, lo que dije antes, la interna ya de que ponía de un lado o de otro de una línea a Karina Milei y a Santiago Caputo está totalmente desdibujada, y si bien efectivamente Santiago Caputo ha quedado relegado, los enojos ya empiezan a tomar pararse de otro lugar. Esta aparición en escena de Patricia Bullrich pone la pelota en otro lugar, porque insisto, Bullrich no tributa para Karina Milei, si bien ha tenido acuerdos que podrían decirse estratégicos, y mucho menos para Santiago Caputo. El tema es que aparecen muchos, en el off the record, muchos funcionarios planteando o coincidiendo con la propia Bullrich. De allí esta cosa, insisto, donde puede suceder o puede pasar que nadie sepa muy bien de dónde viene, diríamos en el barrio, el vizcachazo, de dónde viene el golpe artero, y por eso muchos prefieren el silencio para no quedar en una situación de posición adelantada, porque fíjate que ayer el propio Adorni, cuando Fantino le pregunta sobre Patricia Bullrich, la define como una fenómena. O sea, no la cuestiona, ni mucho menos. Bueno, me parece que tal vez ese sea el tono que pueda salir de esa reunión del día de hoy de gabinete, más allá de lo que efectivamente pase ahí, pero a mí me parece que el tono que va a tratar de imponer el gobierno fue que se trabajan las diferencias internas, que el presidente laudó en un sentido y no mucho más. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, pero muy buen fin de semana. Julián, te mando un abrazo, buen fin de semana para vos y para todos nuestros oyentes. Será hasta el próximo día lunes. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado